Las desaparecidas aguas del río Atoyac beneficiaban a más de 10,000 familias de muchos municipios de Veracruz. Su afluente nace en la zona montañosa de Córdoba y desemboca en la zona costera central en Boca del Río, cruzando por Atoyac, Yanga, Cuitláhuac, Carrillo Puerto, Cotaxtla y Medellín. El agua desapareció en menos de 48 horas, le insisto. En nuestro país se han documentado, no es la primera vez, 35 de estos casos desde el año 2000. Y precisamente para conocer los motivos del por qué desapareció este río, cómo es que puede desaparecer un cauce, hemos invitado a Leobardo Domínguez, él es experto en dinámica de suelos. Buenos días y bienvenido. ¿Frente a qué estamos, Leobardo? Buenos días. Estamos frente a un fenómeno que pareciera, nos sorprende porque nos llama la atención que un río de manera repentina desaparezca. Se seque. Que se seque prácticamente, ¿no? Pero este es un fenómeno que ocurre frecuentemente. Generalmente en zonas montañosas donde hay rocas calizas y en algunos casos dolomías, que es una roca que está compuesta por carbonato de calcio, el agua cuando entra en contacto con este tipo de rocas la diluye. Esto es un proceso que toma muchos años, miles o quizás millones de años. ¿Dónde está el río Atoyac para ubicarnos En esta este zona mapa? central del estado de Veracruz, muy cerca también de lo que es el Pico de Orizaba, es donde se tienen este tipo de rocas. Hay un gráfico que si nos ayudan a pasar ahorita para que veamos más o menos como hacer una rebanada de un pastel. Podemos ver diferentes zonas donde se presenta estos huecos en el interior de la masa del suelo. En la medida que pasan los años y los huecos se van haciendo más grandes, es posible que se presenten colapsos en el subsuelo y que generen este tipo de oquedades. Y si tú te das cuenta, este tipo de oquedades son muy parecidas a las que se tienen en los cenotes de Yucatán. Entonces, este fenómeno es común en este tipo de materiales. No es la primera ocasión que documentamos en el Senapred un caso como este. Ya en el año 2012, en Huauchinango, Puebla, sucedió un fenómeno similar, pero en un río de menores dimensiones. De hecho, en ese caso fue posible que la misma población, colocando una pequeña losa de concreto, volviera a restituir el cauce del río. Y esta es otra lámina que nos ayuda a entender el problema. Si se dan cuenta ustedes, en las montañas bajan los ríos, el agua de los ríos puede formar lagos y cuando se encuentra con este tipo de oquedades, simplemente se infiltra al interior de la roca que ya tiene. El río está ahí, está debajo de la tierra. Es correcto, está debajo de la roca. Nosotros suponemos que este es el fenómeno que está ocurriendo en esa zona del estado de Veracruz. Entonces, como ustedes pueden ver en esta gráfica, estas cavernas pueden tener varios kilómetros de longitud y el agua empieza a fluir por esos huecos. ¿Y termina desembocando finalmente al mar? En algunos casos desemboca en el mar, en otros casos forma los manantiales subterráneos que tenemos en muchas regiones de nuestro Tendrá país. a lo mejor esa lógica que es agua cristalina, por tanto filtro de rocas que llega Correcto, durante su cauce, es ¿no? correcto, es correcto. Y nosotros en el Senapred hemos ya generado en el Atlas Nacional de Riesgos el mapa de karsticidad, en donde se tienen identificadas las zonas que son propensas a este fenómeno. Las de rojo, Las de rojo muestran un tipo de karst que se le llama karst tropical, que es como el que se está viendo en este caso que está son ocurriendo ríos en que el estado de podrían Veracruz. desaparecer. Son zonas donde pueden presentarse este tipo de colapsos, de hundimientos en el subsuelo. En la parte verde, En la parte verde es otro tipo de karst con otras características. En este se dan mucho las famosas dolinas, donde se genera un hueco casi circular en la roca y colapsa, y en este tiene otra forma el hueco que se genera dentro de la roca. y en el caso de prevención, aquí amarillo, No, esto en realidad muestra diferentes tipos de karst, no es que sean más peligrosos. Es igualmente peligroso cualquier tipo de karst, y cuando esto ocurre en zonas pobladas puede ser muy peligroso. En algunos lugares del mundo se han documentado hundimientos súbitos, incluso aquí en México, en Chiapas, en el municipio de San Isidro La Bandera. ¿qué va a pasar con estas 10,000 personas, 10,000 familias que necesitan ese líquido y hoy no lo tienen? Claro, ¿Cómo lo suplen? eso es una pregunta muy importante. La Comisión Nacional del Agua ya está tomando cartas en el asunto. Nosotros, si la propia Comisión Nacional del Agua no lo solicita, podremos apoyarles en mostrarles este mapa o en hacer algunas recomendaciones para ver si existe la posibilidad de recuperar el cauce de este río. ¿Es posible que alguien, si escarbara, descubriera ese río subterráneo? De hecho, está ahí.
los huecos dentro de la masa del suelo ahí están, se pueden identificar, incluso hay métodos ingenieriles que permiten identificar la distribución de estos huecos dentro de la corteza de la Tierra. En las estadísticas que ustedes tienen, ahora se llama río Atoyac. ¿Cuál es el río siguiente que podría presentar este fenómeno? Es una situación muy difícil de decir porque no se puede saber con precisión cuándo va a fallar el espesor de la capa de roca. La verdad es algo muy complicado de saber. Sin embargo, en muchos casos hay síntomas que empiezan a aparecer en la masa del suelo como pequeños agrietamientos, deformaciones en las banquetas que nos pueden indicar que eso puede presentar un hundimiento. ¿Y hoy se presentan en Veracruz? Este está en el caso de Veracruz, pero también hay otros lugares en el país como Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Yucatán, que son susceptibles a presentar este tipo de fenómenos. Muchas gracias, Leobardo, por estar aquí en el Gracias. Foro de Hechos AM. Y Muchas muy buenos gracias días. por la invitación. Gracias. Bueno, pues ahí tiene la explicación de Leobardo Domínguez, el experto en dinámica de suelo. Nos explica por qué o cómo es que desaparece este río Atoyac.